Bienvenidos, hermanos, a esta mañana en Linaje en Casa. Qué agradable es poder estar esta mañana con ustedes y que podamos exaltar el nombre de Dios y reconocer que Él es nuestro Padre, nuestra guía, nuestro brazo. Por eso le pido que en su casa, hermano, esté dispuesto a alabar el nombre de Dios. Acá en Linaje en Casa, vamos a decirle todos a Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Dígale. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Digámosle de nuevo, aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, yo te adoraré. Digámosle, milagroso, abres caminos, cumples promesas, sentinelas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, sentinelas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, estás en nuestros corazones, te adoraré, te adoraré. Dígale en su casa, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres con nosotros. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, así eres tú, 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 así eres tú. Exaltamos tu nombre en esta mañana. Nuestros corazones están, Señor, dispuestos a escuchar tu voz, mi Dios. Por eso en esta mañana solo queremos cantarte y decirte que contigo basta, mi Dios, que no necesitamos nada más en nuestras vidas, Señor, sino tu presencia en nosotros, mi Padre. Queremos levantar este cántico a ti y confesar en nosotros, Señor, que tú eres nuestro abrazo, nuestro consolador. No quiero nada más en esta vida, sino estar solo contigo, mi Padre, confiado en ti y diciéndote, Padre, nuestros corazones hasta que conocen su Salvador. Vamos a decirle a Dios, tal y como somos nos amó.
Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y su herencia me entregó. Jesucristo basta, oh Jesucristo basta. Fuimos entregados, Señor, por ese gran amor. Y por eso, Señor, nuestras manos elevamos a ti, mi Padre, y nos rendimos en tu presencia siempre. Y queremos confesar que nuestro corazón está grato, Señor, contigo, y tu amor con nosotros nunca nos dejará, mi Dios. Vamos a decirle, y tal como nos amó, hoy nos entregamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos entregamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Digamos bien suave a Dios. Tal y como somos nos amó. Hoy nos entregamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Tú nos amas, Señor. Hoy nos entregamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Camino me enseñó y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Dios. Gracias, mi Padre, por estar siempre con nosotros. En su palabra, Señor, nos dice, Señor, que fuertemente somos. Y esa fe, Señor, que nunca, Señor, nos dejará caer. Por eso nos entregamos a ti hoy y siempre. Amén. El Señor continúe bendiciéndonos en esta mañana, mis hermanos. Dios los bendiga. Estamos muy felices de congregarnos en este día y de celebrar juntos la cena del Señor, de poder alabar su nombre y recibir su palabra. Dios nos ha bendecido grandemente en este tiempo, ya que hemos estado recibiendo los mensajes de la palabra cumplidamente. Agradecemos a todos los obreros por su disposición y dedicación en el servicio a la iglesia.
La bendición de Dios ha estado con todos los hermanos en toda circunstancia. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio: esforzaos y cobrad ánimo, no tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, continuemos con mucho ánimo y fuerza en el servicio al Señor, sabiendo que de nuestro Dios viene la recompensa. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos. Qué alegría poder saludarlos y congregarnos de alguna manera. Es verdad que extrañamos los servicios en la iglesia, pero vamos a pedir al Señor que nos permita algún día vernos y hacer normalmente nuestros cultos. Eso lo haremos cuando el Señor lo quiera. Tenemos un Dios que no nos ha dejado ni nos abandonará nunca, nunca, porque Él nos ha colmado de grandes beneficios, de misericordias sin fin. Aquí estamos hoy, firmes y constantes, dependiendo solamente de Él. Dice Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Damos paso en este momento a nuestro hermano Mauricio Casabuenas para que él se encargue de la palabra. Dios nos bendiga en este día. Amén. Porque capta un verdadero milagro, Francis. Bien, pastora Melita, muchísimas gracias. Hace unos días Recibo desde aquí, de la iglesia, desde el lugar donde nos reunimos comúnmente. Esperamos que pronto podamos volver a reunirnos. Sin embargo, Dios ha permitido que muchos de nuestros hermanos estén aquí trabajando fuertemente para esta reunión en vivo. Dios les bendiga a todos. Estamos teniendo esta reunión en vivo y es de mucho gozo y de mucha alegría, hermanos, que hoy podamos también tomar la Santa Cena. Por eso, si no has alistado las especies de pan y de vino, es el momento que lo hagas, hermanos. Bienvenidos todos, bienvenidos a Linaje en Casa. Nosotros estamos aquí transmitiendo desde la casa de oración, hermanos. Seamos todos bienvenidos. Continuemos adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarlos a ver una noticia de última hora. De pronto algunos de ustedes ya la han visto, pero vamos a verla en este momento. Dios les bendiga. Mamá que acaba de dar a luz, señores, y de repente le dicen que su bebé murió. Ella empieza a rezar con tanta fuerza que ocurre lo inesperado, y por eso es nuestro video del día. Ahí les va. Porque capta un verdadero milagro, Francis. Así es, oye, hace unos días que se publicó, pero es tan impresionante que la gente no para de reproducirlo. El caso es una mamá que acaba de dar a luz, señores, y de repente le dicen que su bebé murió. Ella empieza a rezar con tanta fuerza que ocurre lo inesperado, y por eso es nuestro video del día. Ahí les va. ¡Wow! El poder de la oración, Francisca. ¡Qué imágenes tan fuertes! Esto sucedió en Brasil y, como pueden ver, entre lágrimas y estas oraciones a gritos, el bebé que había sido declarado muerto, bueno, comienza a moverse, a llorar, y esto, pues, un verdadero milagro de vida. ¡Qué cool!, ¿verdad? Impresionante. Dios existe, hay que seguir amarrados a la fe
y qué bueno que esa mujer pues recibió el milagro de la vida en su pequeñita. Para él no hay límites. Así que ahí lo tienen, ese es el video del día, por si lo ven, lo compartan, porque de verdad que renueva la fe. Nosotros... Bien, hermanos, esperamos que este video les haya gustado mucho. Es como un preámbulo a nuestro tema de hoy. El tema de hoy es: el fruto del Espíritu es fe. Bien, vamos entonces a orar, Señor, que hable, que nos ministre a través de su palabra. Recordemos, el fruto del Espíritu es fe. Señor, esta mañana te damos muchas gracias, oh Dios. Tú eres el único soberano y el único exaltado en este lugar. La gloria es para ti, Señor. Tú eres el autor de la vida. Tú eres el autor de nuestra salvación. Cuando pecamos, cuando caímos, Señor, tú, Señor, ya tenías diseñado un plan para nuestra salvación. Por eso en esta hora, Señor, por eso en esta mañana te agradecemos, Señor. Gracias por tu inmensa bondad y por tu inmenso amor. Señor, te pedimos que nos hables, que nos ministres a lo profundo de nuestro corazón. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, esta palabra creo que es muy especial. Voy a recordarles, estamos leyendo en Gálatas 5, 22 y 23, donde nos dice el Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Y antes pensábamos que se hablaba de los frutos del Espíritu. Definitivamente, pensemos cuando nos piden que describamos a algo o a alguien. Si nos hablan, por decir algo, de un carro, decimos que es un objeto que tiene 4 ruedas, de tal color, de tal marca, tiene varias características con las cuales podríamos describir ese objeto. Lo mismo sucedería con una persona, con un animal, con lo que sea, con un paisaje podemos describirlo. Entonces, hermanos, si alguien nos pregunta ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Será que podemos repetir que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe? Vemos aquí la fe como fruto, la cual es diferente a la fe como don. Cuando nosotros creemos, necesitamos un grado de fe. Por lo menos, no sé si sea algo mínimo o grande, pero es un grado de fe precisamente para esto, para creer, para confesar a Dios como nuestro Dios y a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto viene por un regalo de Dios. Es decir, es como un boleto que nos da entrada al reino de los cielos, como cuando nos regalan un boleto y nos dicen: con esto puedes entrar a tal lugar, a tal evento. No tienes que pagar absolutamente nada, porque la salvación es así, es gratuita. Y nosotros vamos seguros y convencidos de que al entrar no nos van a decir: hey, espere, usted no pagó, usted no puede entrar. No, hermanos, la fe nos da esa seguridad de que vamos a entrar al reino de los cielos, ese don de fe que necesitamos para creerle a nuestro Dios. Entonces, cada vez que necesitemos como iglesia, como hijos de Dios, hacer uso de ese don de fe, Dios va a proporcionar esa fe que se requiere para la situación particular que estemos en ese momento viviendo. Sin embargo, como vasos en los que se está desarrollando la obra del Espíritu Santo, ha de producirse en nosotros un fruto, el cual tiene como una de sus características la fe. Cuando describimos el fruto del Espíritu Santo, podemos hablar que el fruto del Espíritu Santo es fe, con toda seguridad, hermanos. Pero miren que estamos hablando del fruto, y cuando hablamos de fruto, pensamos en una planta, y cuando sembramos la planta, cuando la ponemos a producir, ahí no hay fruto todavía, ¿verdad, hermanos? El fruto viene más adelante. Entonces, la fe como fruto proviene de nuestra relación con Dios, del estudio de la palabra, hermanos, de la profundización en el conocimiento de Dios, de pasar tiempo a solas con el Señor. Entre otras cosas, por eso es que nuestro devocional se llama A Solas con el Rey,
porque a solas nos encontramos todos los días con nuestro Dios, hablamos, escuchamos su palabra o la leemos, hermanos, y tenemos tiempo con Dios. Todo esto nos ayuda a crecer en la fe. Ahora, ¿por qué se produce fe en nosotros si ya creímos? ¿Para qué necesitamos más fe? Recordemos que el Señor les enseñaba a sus discípulos que el que tuviera fe como un grano de mostaza podría trasladar los montes a la mar. Yo conocí un grano de mostaza, hermano, o sí, una semilla de mostaza, no hace mucho tiempo, hermanos, y me quedé sorprendido de ver lo pequeña que es. Y el árbol que viene a crecer y cuando ya es maduro es un árbol supremamente grande, hermanos. Definitivamente podríamos pensar, ¿para qué hacer que un monte se introduzca en el mar? Estamos hablando como que el Señor habló de una manera alegórica. Sin embargo, hermanos, la fe puede hacer que se produzcan diferentes fenómenos, incluso naturales, que en un momento dado se requieran. Yo me pregunto a veces lo que está ocurriendo allí en California, en Estados Unidos, en el estado de California, estos incendios tan grandes que están ocurriendo en este momento. Yo me pregunto si las iglesias están unidas en oración para que se extinga ese incendio, amados hermanos. O de pronto las personas que allí viven, ¿será que no requieren porque tienen mucho dinero para volverse a comprar una casa o qué? Pero hermanos, es algo terrible lo que está sucediendo. Recordemos cuando Jonás estaba esperando que hubiese la destrucción allí en Nínive, Dios incluyó a los animales. Dios no quería destruir los animales que habían allí. Y allí en California hay muchas especies que se están extinguiendo en este momento, hermano. Especies no, diferente fauna y flora que también se está extinguiendo. ¿Será que la fe en este momento podría la iglesia orar para que eso ocurriera, para que se extinguiera ese incendio, hermanos? Lo estoy comparando con lo que el Señor estaba diciendo de que un monte fuese echado en el mar. Yo recuerdo que aquí en Bogotá hace unos años ocurrió un incendio en los cerros, un incendio muy fuerte y varios días y no podían apagarlo. Y la iglesia se unió en oración. La iglesia se unió en oración, oramos, clamamos y Dios trajo lluvia. Dios trajo lluvia y en ese momento ocurrió ese gran milagro. En ese momento llovió, en ese momento ocurrió lo que estábamos clamando todos nosotros, hermanos. Estábamos orando y estábamos suplicando, ¿para qué? Para que hubiese en ese momento esa lluvia y llovió y se extinguió ese incendio o ayudó a extinguirlo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios oyó la oración. También hemos visto momentos en que hemos necesitado que Dios actúe de otras maneras. Hemos orado, ¿para qué? Hemos tenido campañas donde amenaza la lluvia, hemos orado a Dios y se han despejado los cielos. Son cosas humanas, cosas normales, amados, pero son necesarias también y en la cual la iglesia del Señor clama a Dios y Dios obra. Algunos afirman que estas cosas no son necesarias porque son terrenales y que los verdaderos montes están en el interior de las personas. Y es verdad que los verdaderos montes, los más grandes, están en nuestro interior. Pero también a veces pienso que es una excusa porque no creemos que todo lo puede, va a hacer este tipo de milagros, hermanos. A veces nos estamos preguntando, ¿será que Dios sí va a obrar sanidad? Yo como que le pido a Dios, Señor, si tú quieres sanar, que esta persona se sane. Pero no acudimos a la palabra con toda la seguridad donde nos dice el Señor que Él llevó todas nuestras enfermedades, que Él llevó todas nuestras dolencias, que Él hizo esa obra, queridos. Entonces nos debemos actuar en fe y la iglesia necesita de estos dos tipos de manifestaciones de fe. Dios me sana a mí del pecado, de la borrachera, de la inmundicia, de las drogas, de todo lo que haya traído cuando llegué a sus pies, hermanos. Pero Dios también hace otro tipo de milagros, hermanos. Dios es el que nos provee de todo lo necesario para el diario vivir, hermanos. Dios es el que nos da tanto pareja, trabajo, salud, estudio, todo. Nosotros debemos ver a Dios obrando en todas las áreas de nuestra vida, no solo en lo interior, porque Dios nos puso en esta tierra y sí, hermanos, tenemos
carne, amados, nos da hambre. ¿Y quién nos da el alimento diariamente? Si no es nuestro Dios, hermanos. Ahí podemos ver a Dios en todas las cosas que ocurren en nuestra vida interior, en lo externo también, hermanos. Nosotros hemos creído en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede. Vamos a hacer el ejercicio de describirnos a nosotros mismos como cristianos con respecto al fruto del Espíritu Santo. Si yo te pregunto, ¿cómo te describes tú como hijo de Dios respecto a los frutos al fruto del Espíritu Santo? ¿Me puedes decir que eres amoroso, que hay gozo en tu corazón, que eres pacífico, que tienes paciencia, que eres benigno y bondadoso, que eres manso, que tienes templanza? ¿Eres una persona de fe? ¿Has compartido con personas de fe? A veces hablamos de las personas de fe. ¿Cómo es una persona de fe? ¿Cómo actúa? La persona de fe da ánimo al afligido. La persona de fe da fortaleza y fuerza al cansado. Comparte con liberalidad, pero ¿por qué lo hace? Porque está seguro de lo que dice en el Señor. Porque lo que esa persona habla, porque lo que esa persona recita es la palabra de Dios. Está seguro y confiado en que lo que está escrito en la palabra es así, mis hermanos. Ahora, si nos examinamos en ese tema de la fe, hermanos, ¿será que nos hace falta fe? Si nos examinamos allá adentro, ¿nos hace falta fe? La fe no se desarrolla en nosotros si no la alimentamos. Recordemos que es un fruto y ese fruto es el resultado de un proceso. ¿Y cómo la alimentamos si no es con el estudio de la palabra de Dios? No se desarrolla si no pasamos tiempo a solas con Dios. Es posible que nos sintamos muy faltos de fe en esta mañana, que al examinarnos veamos que nos es muy difícil creer. No nos ocurre solo a nosotros, le ocurrió a alguien en la Biblia y ahorita vamos a ver esa parte. Pidamos a Dios que nos dé la decisión de buscarle a Él de corazón para que nuestra fe se aumente y se desarrolle conforme Él quiere que se desarrolle. Recordemos que hay árboles que dan un buen fruto y hay árboles que dan unos frutos que ni siquiera se pueden comer, que toca desecharlos, hermanos. Recordemos también lo que nos dice la palabra en Hebreos 11:6. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra en Hebreos 11:6. Vamos a buscarlo. (11:6). Bien, yo la voy a leer, ustedes seguramente las tienen en sus casas. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren esto tan especial, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es el que nos da esos regalos de fe y de todo lo que necesitemos, hermanos. Es el Señor quien nos provee, es nuestro Dios el que nos dice que sin fe es imposible acercarnos y agradarle a Él, hermanos. Yo como le pido a Dios si no creo que mi oración tiene algún resultado. Y eso ocurre en muchos hijos de Dios, en muchos cristianos. La oración se vuelve un acto, como un rito religioso nada más. El ir a la iglesia se vuelve un rito religioso. Pero en este momento es un reto para todos nosotros, que sin que tengamos que venir a este lugar, hermanos, sigamos creyendo, sigamos firmes, adelante, seguros y confiados en lo que Dios nos promete y nos ha dicho. Porque si este es un lugar donde nos congregamos, donde nos vemos las caras, nos abrazamos, nos unimos como hermanos, nos saludamos, nos enteramos de cómo estamos, hermanos, aprendemos del Señor en unidad del Espíritu, amamos y alabamos su santo nombre. Pero el verdadero cristiano aplica la fe allá afuera, amados hermanos. Es un reto que en este momento no nos estemos reuniendo como iglesia físicamente, pero seguimos unidos al Señor, hermanos, como iglesia que Él ha escogido para sí, hermanos. A pesar de esto, recordemos lo que dijo el padre de un joven que tenía un espíritu inmundo y al que los discípulos de Jesús... Vamos a leer todo el pasaje que está en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29.
es muy especial esta palabra y vamos a ir poco a poco leyendo, hermanos. Dice Marcos 9, 14 al 29, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vamos a hacer un momento ahí, aunque vamos a continuar leyendo. Pero miren lo que sucedió allí, hermanos. Jesús le preguntó que hace cuánto tiempo sucedía esto. Y él le dijo que desde niño, y que muchas veces le echaba en el fuego y en el agua. Ese espíritu buscaba matar a este niño, a este joven. Y le dice: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fijémonos si no es muchas veces la oración de muchos cristianos: Señor, ¿será que tú me puedes dar trabajo? Señor, ¿será que tú puedes sanarme? Señor, si tú quieres sanarme, si tú puedes hacer algo, si tú puedes cambiar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, como si Dios no pudiera, como que a ver si Él tiene las facultades para hacerlo. Y miren que Jesús Padre le dio una respuesta muy certera, porque Jesús le dijo: si puedes creer. Entonces cuando nosotros le oramos al Señor, como que el Señor nos dice: es que tú puedes creer. Tú puedes creer que yo te puedo dar el trabajo. Tú puedes creer que yo te voy a sanar. Y entramos en un conflicto, porque entonces decimos, como dijo más adelante el Padre, ya lo vamos a leer, pero miren que el Señor les dice: al que cree todo le es posible. Entonces es muy probable, amados hermanos, que nosotros no creemos aún. Nos hace falta más fe. Y dice que el fruto del Espíritu es fe. Entonces necesitamos trabajar más en cuidar esa planta, en regarla, en proporcionarle los nutrientes necesarios para que se produzca ese fruto, hermanos, para que entonces podamos creer y podamos ver el resultado de nuestra fe. Era algo literal, era algo material. Necesitaba este joven ser sanado, ser libre. Fíjense que no estamos hablando de condiciones de pecado de este muchacho ni nada de esto. Era una liberación que necesitaba, y era un trato también en la vida del Padre. Él necesitaba creer, hermanos, y el Señor le dijo: si tú puedes creer, se va a ocurrir ese milagro que estás esperando. Y ahora vamos a continuar en el siguiente versículo. Miremos qué pasó entonces enseguida. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Fíjense bien en esa palabra, clamó. Y recuerden a esa madre que tuvo ese bebé, que se lo entregaron muerto en su pecho, como para que téngalo ahí un momentico, ya murió y se lo vamos a quitar. Esta madre, ¿qué sucedió con ella? Clamó. Esta madre, desde lo más interno que pudiera haber en ella, le lloró, le gimió, le suplicó al Señor, le clamó por ese hijo, y ese hijo recibió sanidad. Así sucedió con este padre. Dice que él clamó y dijo: creo, pero inmediatamente dijo: ayuda mi incredulidad. Su fe estaba ahí, pero tambaleaba, y le dijo: ayúdame a creer, yo necesito creer. Hermano, si tú tienes que confesar que te falta fe, pues hay que trabajar en ello por un lado, pero también hay que decirle: Señor, ayúdame, yo quiero creerte a ti, yo quiero dar pasos de fe, Señor, yo quiero subir en mi nivel
nivel de fe, Señor. Yo quiero que ese fruto del Espíritu Santo en mi vida sea un fruto que sea grato, que sea agradable, que tenga todas esas características que tiene el fruto de tu Espíritu. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto, no hay nada que hacer. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: oye, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Claro, cualquiera se pregunta lo mismo. ¿Y cuántas veces hemos ido a orar por un enfermo? ¿Cuántas veces hemos ido a pedir por algo? Vienen los hermanos: hermano, pida por mi trabajo, hermano, pida por mi mamá, hermano, pida por tal cosa. Y nosotros oramos, hermanos. Pero ¿cuántas veces nos pudiéramos preguntar esto? Oye, Señor, ¿por qué no ha habido respuesta? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y este punto es muy importante, porque es necesario que entendamos hoy de una manera un poco diferente lo que es el ayuno. Porque estamos acostumbrados a veces a decir: bueno, yo voy a ayunar mañana. Y nos levantamos, no comemos nada, estamos en el trabajo con 1000 problemas, 1000 cosas, molestos. La falta de los nutrientes nos hace dar dolor de cabeza, malestar. Hermanos, yo no sé, solo Dios sabe con qué está viendo Él, con misericordia, el sacrificio que la persona está haciendo en este momento. Pero hermanos, el ayuno, ¿qué debe contener primordialmente? El ayuno debe ser un espacio que independientemente del alimento o de las cosas que le quitemos a la carne, hermanos, debe servir para que yo tenga tiempo con Dios. Si yo no paso tiempo con Dios, si yo no me relaciono en ese momento con Dios, pues hermanos, no se aplicaría esto que dice que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué se ve como resultado de tener un verdadero tiempo de oración y ayuno? Pues que la fe crece, amados hermanos. Y si crece la fe, yo puedo creer que Dios va a obrar. Recordemos que el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, se apartó por 40 días en el desierto, hermanos. Él no se fue allá a hacer otras cosas. Él se fue allá a relacionarse con el Padre. Él se fue allá a orar. Él se fue allá a meditar en las Escrituras. Y pasaron 40 días. Él venía totalmente lleno de la presencia de Dios y con toda la seguridad. Y por eso su ministerio comenzó y con milagros y con cantidad de cosas que todos leemos en la palabra, hermanos. Entonces, si no tenemos tiempo con Dios, nuestra fe no va a crecer. Él no dijo: este género no sale por aguantar hambre, este género no sale por este tipo de sacrificios, por subir una montaña de rodillas. No, amados hermanos, Jesús nos entiende que para nosotros es claro que el tiempo de ayuno es un tiempo de oración, de leer la palabra, de escudriñarla, de buscarle a Él, amados hermanos, de quitarle y restarle a la carne. Pero eso hace que nosotros podamos creerle a Él, a lo que Él está haciendo definitivamente en nuestra vida. Y cuando nosotros creemos, entonces la fe en nosotros crece y los milagros los vemos, hermanos. Por eso es que muchas veces cuando estamos en diferentes necesidades ayunamos, pero el ayunar es pasando tiempo con Dios, es en oración, es escudriñando las Escrituras, es en adoración, hermanos. Eso hace que nuestra fe crezca y cuando vemos el milagro se cumple, mis hermanos. Aleluya. Dice que, voy a leer, hermanos, las mismas expresiones de este padre de familia en diferentes versiones de la Biblia para que las podamos entender un poco más. La que leí ahorita decía: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Eso fue algo, expresó su creencia, pero enseguida pidió ayuda para su incredulidad. Miremos otra versión, dice: sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Él confesó que tenía poca fe, pero dice, lo dijo de viva voz:
clamó, lo expresó con fuerza, con ánimo. Él no dijo, él dijo, sí, yo creo. Y así debemos hablarle al Señor en muchas ocasiones de nuestra vida, hermanos. Otra versión de la palabra dice, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Qué expresión tan fuerte. Dice que gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Fíjense que había una multitud. ¿Cuántas veces? Uy, qué pena. No, yo cómo voy a decir esto aquí delante de todos. No, él gritó y dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y la última versión dice, entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más, necesitamos creer más, necesitamos que mi fe crezca, que se aumente, que ese fruto realmente sea como el Espíritu Santo de Dios quiere que sea en cada uno de nosotros. Vamos a pensar por un momento en este episodio, porque definitivamente es un episodio que ocurre en muchos espacios donde estamos cristianos, hermanos. Entonces vamos a pensar en los discípulos del Señor. Ellos estaban ahí, le trajeron el muchacho endemoniado. No estaba en ese momento el Señor con ellos. Y entonces ellos dijeron, tráigame el muchacho, esto es pan comido. Ya fuimos con los 70, hicimos sanidades, hicimos muchas cosas. Tráiganlo acá. Y empezó uno a orar. No, es que es de a dos. Entonces empezamos a orar los dos. Después empezaron, Juan, venga, ayuda usted también aquí a orar. Pedro, por favor, traiga a Mateo y a Santiago, que este demonio no sale. Por último, entonces, ¿qué pasó, hermanos? Eso nos ha ocurrido, hermanos. No es, bueno, de pronto dentro de 20 que lleguen, uno cree. Es posible, amados hermanos. Y no estoy criticando ni juzgando, hermanos, porque lo único que el Señor quiere en este momento es que todos definitivamente nos humillemos y digamos, Señor, ayuda de mi incredulidad, ayúdame a creer más. Entonces, hermanos, Jesús lo libertó, pero la pregunta la hicieron, ya que habían tenido con los discípulos una disputa con los fariseos y querían saber por qué ellos no lo habían liberado. Entonces Jesús les dijo, se necesita más oración y ayuno, que en el ejercicio de ayunar, como lo decía hace un momento el Señor, lo más importante es tener tiempo para relacionarse con Dios, es orar y orar, es oír y oír la palabra de Dios. Esto es como echarle agua y nutrientes a la plantita, hermanos. Aquí hay unas plantas, no sé si las alcanzan a ver, pero es como echarle agua a estas plantas. Nuestra hermana secretaria, ella está viniendo constantemente a cuidar sus plantas porque no quiere que se le mueran, amados. Y así toca, hermanos, nos toca definitivamente estar cuidando para que se produzca ese fruto del Espíritu Santo, para que se haga evidente la fe en nosotros. Nuestra hermana Dianita hace 8 días nos hablaba acerca de las naranjas. Ella usó ese fruto como un ejemplo en varios momentos de su enseñanza. Y dice, yo puedo tener, hermanos, una naranja porque alguien me la regale. Alguien viene y me trae una naranja, está haciendo mucho sol, yo la disfruto. De pronto nadie me la regala, pero yo tengo dinero, voy al supermercado y compro unas naranjas y las disfruto, hermanos, pero esas naranjas se me van a acabar. Qué diferente, amados hermanos, es cuando yo en mi tierra, yo puedo sembrar esa semilla, la mejor semilla del árbol de naranjas que pueda haber, hermanos, y la empiezo a cuidar, la empiezo a regar y se empieza a producir esa plantita, amados hermanos, y le doy los nutrientes y se va dando en el tiempo necesario. Ese árbol va a crecer y va a estar fuerte, y va a venir el sol, y va a venir la lluvia y todo lo necesario, hermanos, para que esa planta siga creciendo y ya deja de ser una plantita y se vuelve un árbol y empieza a dar sus primeros frutos. Pero recordemos que incluso esos árboles, cuando son pequeños, ya dan unas naranjitas pequeñas, hermanos. Ahí está el fruto. Así seamos nuevos en la fe, hermanos. Y muchas veces esos hermanos nuevos en la fe tienen más fe que los que llevamos años creyendo y sirviendo al Señor, hermanos. Pero si lo hacemos cuidadosamente, hermanos, ese árbol va a crecer muy grande y va a producir, como dice la palabra, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ese fruto, hermanos, yo no necesito que alguien venga a regalarme el día que quiera una naranja. No necesito tener dinero para ir a buscar un supermercado y encontrar unas naranjas
pequeñitas, desabridas. No, hermanos, voy a encontrar la mejor naranja en mi árbol, hermanos. Y así el Señor lo quiere hacer, no con los pastores o con los ancianos o con los diáconos, con toda la iglesia, con todo aquel que ha creído, hermanos, porque esta palabra, hermanos, nosotros somos servidores del Señor, únicamente somos servidores, no somos más, amados hermanos, con fallas, defectos, pero necesitamos también que el fruto del Espíritu se dé en cada uno de nosotros, y ese árbol va a crecer, hermanos, y que Dios nos ayude para tener naranjas para dar a aquellos necesitados de fe, amados, pero también nosotros vamos a necesitarla. Vamos a mirar una palabra en Hebreos capítulo 11, el cual es el capítulo por excelencia en la Biblia que nos habla acerca de la fe. Vamos a leer de los versículos 29 al 40, donde el Señor nos habla acerca de la fe. No lo vamos a leer todo, pero miremos allí en Hebreos 11, 29 al 40. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Recordemos, el pueblo de Israel pasó como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Oigan, hermanos, esto a mí me impacta, porque es que ¿por qué no llegaron ellos de una vez enfrente a los muros de Jericó y dijeron: cáiganse los muros? Y se cayeron los muros. No, mire que hubo un proceso que ellos rodearon la ciudad durante 7 días, y el último día dieron 7 vueltas. Eso es, amados hermanos, el tiempo de ayuno. Eso es el tiempo con Dios. Eso es estarle creyendo a Dios. ¿Qué hacían cada vez que ellos iban dando la vuelta? Ellos adoraban, llevaban trompetas. Ellos no llevaban bazucas ni lanzacohetes ni esto. Sus armas eran armas espirituales. Ellos llevaban la adoración a Dios. Ellos sabían en quién habían creído, y Dios se iba a manifestar de una forma maravillosa, amados hermanos. Ellos creo que ni aún tenían tan claro lo que iba a ocurrir en ese momento. Lo que sí sabían es que Dios iba a actuar, hermanos. Así les digo, hermanos, es posible que nosotros no lo tengamos a veces tan claro. A veces estamos orando por alguna necesidad. A veces un joven está terminando sus estudios y no sabe qué profesión estudiar, o no sabe si Dios lo va a usar, o se va a ir de misión, no sabe, no la tiene clara, pero él sabe que Dios va a orar, Dios lo va a guiar en sus propósitos para su vida, y Dios lo hace, amados hermanos. Y cuando ellos dieron las 7 vueltas, los muros de Jericó se derrumbaron, pero hubo un proceso donde la fe creció, hermanos. Dice en el versículo 31: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Oigan esto, hermanos: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Oigan lo que estamos hablando de los fuegos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Oiganlo bien, hermanos: cosas grandiosas, cosas sublimes, cosas definitivamente milagros, cosas que no suceden naturalmente, hermanos, cosas que no son no las vemos todos los días. Dios obró a través de estos hombres. Estos hombres le creyeron a Dios. Recordemos que Gedeón, con un ejército de 300 hombres y prácticamente sin hacer nada, derrotaron a sus enemigos. Nosotros vemos en muchas como Dios a todos estos hombres, a David, a Sansón, a Samuel, a los profetas, a todos. Recordemos cómo Elías oró y del cielo y se dio la fogata donde estaban el sacrificio, e inclusive él había hecho en ese lugar para que fuera más difícil, pero aún así esa agua se evaporó y se prendió. Fue tan fuerte lo que cayó en ese momento, hermanos. Dios respaldó a su hijo, y por eso les digo, Dios hace más cosas, hermanos, pero miren que la fe nos sirve para estas cosas grandiosas y sublimes, o para que
Dios cambie y transforme mi ser desde adentro. Miren que también la fe nos sirve para soportar de prueba y en los momentos de debilidad. Mire que dice, mujeres recibieron, versículo 35, sus muertos mediante resurrección. No es fácil, hermanos, esto, hermanos, muchas veces recibir el cadáver de un ser querido por causa, que murió por causa de la fe, hermanos, pero ellas tenían la fe y la seguridad que ahí estaba solamente el cuerpo, que su ser querido estaba en la presencia de Dios. Dice, mas otros fueron, ¿qué? Atormentados. Por la fe uno puede sufrir un tormento, hermanos, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Óiganlo bien, hermanos, esto tan tremendo. Por la fe poder soportar una prisión y una cárcel. Recordemos, el apóstol Pablo y los que con él estaban fueron metidos en la cárcel. Pedro, Juan, sufrieron cárceles y sufrieron tormentos, vituperios, fueron azotados, hermanos. También dice, fueron apedreados. Recordemos a Esteban, por la fe. La fe nos ayuda a soportar este tipo de cosas, hermanos. Esteban fue apedreado y murió allí apedreado por la fe. Si él no hubiera tenido fe, habría salido corriendo, él se habría dicho, sí, no, yo no creo en ese tal Jesús. No, este hombre, la fe le ayudó a soportar en ese momento el ser apedreado. Otros fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces fijémonos en esta mañana, queridos hermanos, cómo la fe nos sirve para muchas cosas. Es una característica del fruto del Espíritu Santo supremamente necesaria en la vida del cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Si nosotros no tenemos fe, nos va a ser muy difícil soportar una prueba. ¿Cuántos se van en el momento en que viene una prueba? ¿Cuántos dicen, no, pero yo antes era cristiano y tenía trabajo y me iba de mil maravillas y ahora me está ocurriendo esto? ¿Qué pasó? Y se alejan del Señor. Les falta fe, amados hermanos, porque quieren solo ver a Dios por las cosas materiales que tienen. ¿Cuántos hermanos viene una prueba, viene una enfermedad, una situación difícil y se alejan de los caminos del Señor? La fe es necesaria también en la prueba, hermanos, bien sea para ver un milagro de Dios o bien sea para soportar esa prueba y salir adelante en ella, hermanos. La fe es necesaria para ver la transformación de nuestro ser. ¿Cuántos hoy que vamos a tomar la cena en un momento, hermanos, podemos decir, yo necesito perdonar a tal persona? La fe es necesaria para perdonar a quien me ha hecho daño. La fe es necesaria para perdonar a quien me hirió. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros debemos perdonar para ser perdonados, y yo quiero el perdón de mi Señor. Gracias a Dios que todos hemos pecado, hermanos, porque si uno no hubiese pecado, tendría como señalar a Dios, pero todos de una u otra manera hemos pecado. El único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo, pero Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, toda esa lista, hermanos, que estaba en contra de nosotros. Él la llevó allí y Él pagó, hermanos, Él pagó el precio por nosotros. Por tanto, necesitamos esa fe, hermanos, para perdonar y para ser perdonados. Muchas veces Dios nos perdona, pero seguimos culpándonos a nosotros mismos, seguimos rechazándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el perdón que Dios ya nos dio. Si Dios te perdonó, créele al Señor, créele lo que dice en tu palabra. Dice la palabra que Él echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. O sea, Él ya no se va a acordar de eso, en lo que tú fallaste un día. Él ya se olvidó de eso porque te perdonó. Entonces tú no tienes por qué estarte recordando el pecado que en algún momento cometiste. Si nos acordamos de eso, hermanos, no debe ser para culparnos, debe ser para agradecer a Dios que nos levantó y que nos lleva en un proceso de bendición, hermanos. Porque sí, todos fallamos y a veces las consecuencias de esos pecados nos van a marcar para siempre, hermanos. Pero eso no quiere decir, hermanos, que estamos condenados ni que nos debemos culpar por... No, hermanos, debemos seguir gozosos y alegres y viendo la misericordia y el favor de Dios todos los días de nuestra vida, que de allá de donde caímos nos levantó Él y nos levantó para bendición y para salvación. Créele en esta mañana. Vamos en este momento a orar y a pedirle a Dios que nos dé, así como ese Padre, el poder creer, el que la fe se aumente en nosotros, hermanos. Si necesitamos pasar tiempo a solas con Dios, vamos a hacerlo, hermanos. Si estamos faltos de escudriñar la palabra de Dios, vamos a hacerlo, hermanos. Yo te invito para que a diario, así sea solamente los versículos cortos que están en el devocional, empieza por ahí, hermano, hermana. Estudia esos versículos, escucha la palabra de Dios, saca tiempo para orar. Entonces, desde la noche anterior llega, por si tú tienes que madrugar mucho, pues madrugas 5 minutos, 6 minutos más, que no es más lo que dura nuestros devocionales, y saca tiempo con Dios y vas a ver cómo, si meditas en ese día, en esa palabra, el Señor te va a estar hablando, el Señor te va a estar hablando, y la plantita se está regando y la plantita se está nutriendo y la plantita empieza a crecer y los frutos se empiezan a ver en esa plantita, mis amados hermanos. Vamos a orarle al Señor y yo voy a orar por ti y por mí, obviamente, para que Dios aumente la fe en todos nosotros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Adoramos y alabamos tu santo nombre. En este momento, Señor, yo clamo no solo por mí, porque también lo necesito, Señor, sino por toda tu iglesia, para que tú aumentes en todos nosotros, Señor, esa fe que necesitamos, oh Dios, para que esa característica de tu Espíritu Santo se desarrolle en tu pueblo, en tu iglesia, para que sea una iglesia de fe, Señor. Padre amado, para que veamos esos milagros, Señor, esas respuestas que muchas hemos visto, Señor, y ni siquiera nos hemos dado cuenta, Señor, porque has respondido a muchas de nuestras peticiones, Señor, y no nos hemos dado cuenta, Señor, lo cual debiera aumentar nuestra fe, Señor. Ayúdanos, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para verte, para creerte, oh Dios. Bendice a toda tu iglesia, a todo el que nos esté viendo en este momento, Señor. Permite que la fe crezca en cada uno de tus hijos, Señor, que seamos personas de bendición en nuestros trabajos, en nuestros estudios, donde nos movamos, Señor. En el lugar donde habitemos, Señor, podamos ser personas de fe que den aliento y fortaleza a los que están a su alrededor, Señor. Que todos podamos creer que tú estás obrando y que vas a obrar de una manera poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, bendito sea tu nombre. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, gracias, amén. Bien, amados hermanos, vamos ahora a participar de la cena del Señor. Sea este el momento para que en sus casas alisten el pan, el vino, y vamos a enseguida a participar de la cena del Señor todos.
Bien, amados hermanos, esperamos que ustedes en su casa se hayan podido dar un abrazo de perdón, de reconciliación. Eso lo necesitamos todos y ojalá fuese todos los días, porque a veces con miradas, con pequeñas palabras, con actitudes herimos a los que tenemos cerca, hermanos. Si no lo has hecho, este es momento para que lo hagas. Pídele perdón a quien está allí a tu lado en este momento. Aquí nuestros hermanos que nos acompañan ya tienen el pan y el vino, y yo voy a permitirme leer una porción de la palabra que está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, del 13 al 20. Juan 17, 13 al 21, nos dice el Señor. O decía Jesús, estaba hablando con el Padre, y Él decía: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Qué palabra tan hermosa, amados hermanos. El Señor estaba preocupado y le oraba al Padre, no solo por sus discípulos que tuvo en ese momento, hermanos, sino por todos nosotros, porque dice, no solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído. Gracias te damos, Señor. Vamos entonces, hermanos, a orar por el pan y el vino. Aquí hay unas especies de pan y de vino. Recordemos que estos son símbolo del cuerpo y de la sangre del Señor. Son un símbolo, hermanos. Padre, en este momento, Señor, nosotros como hijos tuyos vamos a tomar la cena de una manera, Señor, muy respetuosa y creyendo plenamente, oh Dios, a lo que tú nos dices en tu palabra, mi Dios. Vamos a tomar el pan y el vino, esta cena, Señor, creyendo, Señor, que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre, que fueron clavados y derramados allí en la cruz del Calvario para salvación de todos nosotros. Bendecimos, Señor, estas especies de pan y de vino, y te pedimos, Señor, que traigas salud y bendición a toda tu iglesia en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias te damos, Señor. Gracias por poder anunciar, Señor, tu muerte hasta que tú vengas, Señor, porque estamos anunciando tu muerte y tu resurrección.
La gran victoria del cristiano, Señor, es la muerte donde todos nuestros pecados fueron perdonados, Señor, y la resurrección tuya, Señor, porque no te quedaste allí, Señor, en un sepulcro, sino que te levantaste, Señor, y nos has dado victoria junto contigo. Te adoramos y te bendecimos. Bendice a toda tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tu iglesia, bendice a todo tu pueblo, oh Dios, a todos los que están viendo este servicio en el nombre de Jesús de Nazaret. Renueva el amor en los hogares, renueva el amor en las parejas, por favor. Renueva la relación entre padres e hijos, Señor, que se puedan fundir en un perdón, en una reconciliación, Señor. Oh Dios mío, sana los corazones de todo odio, de todo rencor, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra de una manera muy especial. Gracias, Señor. Y aquellos, Señor, que de pronto aún no te han aceptado en sus corazones, Señor, permíteles, Dios mío, en esta hora, Señor, tener esa fe necesaria y decirte: sí, Señor, yo creo. Ayuda a que tengan más fe y a que puedan seguir tus pisadas, a que puedan empezar a partir de hoy, Señor, ese camino de fe que les llevará hacia la vida eterna. En el nombre de Jesús, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a tener un espacio, hermanos, de alabanza en este momento, dándole gracias al Señor por lo que Él hace y por lo que Él ha hecho en esta hora en nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos. Síganse conectando nuevamente a nuestros servicios. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén. Nuestro Dios, con esa canción vamos a decirle que tú, mi Dios, eres nuestro Padre. Queremos crecer firmes y constantes en la obra de nuestro Señor siempre, mi Padre. Digámosle a Dios: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, oh Señor, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Digámosle al Señor: cuidaré mis ojos, oh cuidaré, cuidaré mis manos,
Oh, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Gracias, Dios. No te quiero fallar jamás. Gracias, Señor. No te queremos fallar jamás. Gracias, mi Padre. Amén. Gracias te damos, Padre, por este servicio que nos permitiste vivir en esta mañana, todos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por este servicio maravilloso que hemos podido tener en esta mañana. Queremos invitar especialmente a los jóvenes. Esta es la última semana de inscripciones para la gran cumbre que va a haber próximamente, hermanos. Hasta de hoy en 8 es el último plazo para la inscripción. Entonces les invitamos a que se inscriban, no solo ustedes, sino seguramente sus amigos o compañeros que quieran participar de esta cumbre. Va a ser de mucha bendición. Les esperamos a todos. Un abrazo para todos. Les invitamos a continuar siguiéndonos en nuestras redes. Dios les bendiga.